Buenas noches, mi nombre es David Ordóñez, soy un estudiante de sexto año de medicina y hoy vamos a hablar de los síndromes lobares. Entonces vamos a definir los síndromes lobares como el conjunto de signos y síntomas que van a estar relacionados a lesiones focales cerebrales. Entonces esta focalización nos va a dar signos y síntomas que nos van a orientar, su semiología nos van a orientar a un diagnóstico topográfico. Es decir, que nosotros, al estar evaluando un paciente, nosotros, al poder integrar la semiología, es decir, signos, síntomas o descubrimientos que nosotros vamos a hacer durante el examen físico y neurológico, vamos a poder localizar en cuál de los lóbulos posiblemente se encuentre la lesión. Y hay que recalcar, por ejemplo, que cada hemisferio va a estar especializado y siempre va a tender a haber una dominancia sobre el otro. Entonces, recordemos que las fibras a partir de las células de Betz de la vía corticoespinal se decusan, la famosa vía piramidal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo soy derecho, diestro, probablemente mi hemisferio dominante vaya a ser el hemisferio izquierdo. En cambio, una persona que sea zurda puede tener tanto, ya sea dominancia izquierda o dominancia del hemisferio derecho. Ahí les traigo el porcentaje de la bibliografía que yo consulté, en el que describe que el 60% de los zurdos van a tener una dominancia del hemisferio izquierdo, mientras que el 40% de los zurdos pueden tener una dominancia del hemisferio derecho o bilateral. ¿Y cómo nosotros vamos a evaluar esta dominancia? Pues nosotros simplemente le podemos decir al paciente que escriba, ¿verdad? Entonces, a nosotros al ver con qué mano escribe, nosotros podemos ver cuál es su dominancia corporal y con eso podríamos sospechar cuál es su dominancia en cuanto a hemisferio cerebral. Pero si el paciente no sabe cómo escribir, o sea, leer o escribir, podemos pedirle que realice cualquier otra actividad, por ejemplo, abrir botellas o algún tipo de deporte y ver cuál es la mano o la parte de su cuerpo con la que se sienta más cómoda. Ok. Luego, dentro de las etiologías de los síndromes lobares, vamos a tener 6 comunes, que son los tumores, que estos pueden ser tanto primarios como metastásicos, procesos infecciosos, como abscesos, quistes, encefalitis, eventos cerebrovasculares, que se pueden clasificar como isquémicos o hemorrágicos, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, y enfermedades degenerativas, como las demencias. Y ya hay una subclasificación de demencias, como demencia tipo Alzheimer, de corpus de Lewy, vasculares, entre otros. Para hacer el diagnóstico de los síndromes lobares, nosotros vamos a realizar primero una historia clínica completa y exhaustiva que incluya anamnesis, examen clínico, o sea, el examen físico, neurológico. Podemos acudir a estudios complementarios como TAC cerebrales o imagen por resonancia magnética cerebrales y entre otros estudios como biopsias o punciones lumbares, dependiendo de la etiología que nosotros sospechemos. Entonces, ya entrando un poco a los síndromes lobares per se, vamos a hablar primero del lóbulo frontal. Esta clase tiene mucha relación con la clase que vimos la semana pasada acerca de áreas de Brodmann. Entonces, solo por decir, perdón por ese sonido, solo por decir a grosso modo su función es la monitorización y ejecución de toda actividad cerebral, pero no solo incluye eso, ¿verdad? El lóbulo frontal incluye también nuestras emociones, nuestro raciocinio, nuestra planeación eh, y control de nuestros impulsos. Entonces,
Además de que una de sus mayores funciones es motora, ¿verdad? Como ya vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a hablar un poco, solo para repasar, del lóbulo frontal, de las áreas más llamativas, que son el área 4 precentral, que sería aquí, área 4 precentral, el área 6 o premotora, el área 8 o campo ocular frontal, áreas 44 y 45 que forman la famosa área de Broca, y áreas 9 a 12 y de 45 a 47 que van a formar la corteza prefrontal. Y este lóbulo va a estar irrigado en su mayoría por la arteria cerebelar anterior y la rama superior o rolándica de la arteria cerebelar media. Cerebral media, perdón. Y bueno, el lóbulo frontal, para hablar ya de síndromes lobares, podemos clasificarlo en 4. Podemos hablar de síndrome prefrontal, síndrome premotor, síndrome precentral y síndrome de la región orbitaria. Entonces, comencemos hablando del síndrome prefrontal, hablando de sus manifestaciones clínicas. Entonces, podemos subdividirlo en 3, en su convexidad, en su cara orbitaria o en su cara medial, recordando que mi área prefrontal es esta. Y desde este punto de vista, nosotros estamos viendo su convexidad. Por abajo podríamos ver su cara orbitaria. Y si nosotros partimos el cerebro por la mitad, es decir, vemos hacia adentro, podríamos ver su porción medial, en este caso, en esta región. Entonces, en la convexidad, si se fijan, vamos a tener un paciente que se presente con apatía, con amimia, que la amimia es la dificultad de una persona para poder expresar ideas o sentimientos a través de gestos, de gesticulaciones. Vamos a tener un paciente con dificultad para prestar atención, paciente que le haga falta de iniciativa, es decir, que le cueste iniciar acciones, movimientos. Podemos ver pacientes indiferentes, con deterioros del juicio, bradisiquia o el enlentecimiento del pensamiento y la incapacidad para la abstracción. Luego, dentro de su cara orbitaria, vamos a tener alteraciones emocionales, irritabilidad, cambios de carácter, impulsividad, pérdida de autocrítica, bulimia, alteración de la conducta sexual, moria, que la moria es un comportamiento donde el paciente tiende a ser jocoso o a decir chistes que no están dentro de la ética correcta y que son muy llamativos en atención, como un tipo de histrionismo, pero fuera del margen ético. Y también alteraciones en la conducta social. Luego tenemos la cara medial. Si tenemos alguna lesión en la cara medial, podemos tener alteración en memoria, alteración en orientación temporoespacial, incontinencia esfinteriana y algunos reflejos patológicos, tales como la prensión forzada, que esa se puede evaluar. Nosotros le colocamos al paciente un objeto y su reflejo va a ser una prensión palmar. También podemos tener otros reflejos patológicos como el plantar tónico, de succión o el reflejo de hociqueo o de búsqueda. ¿Okay? Hay un caso muy interesante, es algo famoso este caso, sobre un obrero estadounidense que se llama o que se llamaba Phineas Gage, que él estaba trabajando en vías de ferrocarril, hubo una explosión y una vara metálica atraviesa por su lado izquierdo, pasa posterior a su globo ocular izquierdo y lesiona la corteza frontal, en específicamente su corteza prefrontal. Y lo sorprendente de este caso es que él no pierde su conciencia. Él acude a su doctor y le explica exactamente lo que sucedió en el accidente. Pero después de ese accidente, Phineas Gage no volvió a ser el mismo. Era más irritable,
su comportamiento cambió, pasó de ser un hombre tranquilo a alguien ser más impulsivo, más agresivo. Entonces, ese sería un buen ejemplo de un síndrome prefrontal, por si quisieran leerlo. Es un caso muy interesante. Luego tenemos el síndrome premotor, que aquí vamos a encontrar crisis epilépticas parciales. Vamos a tener tres tipos. Oculogiras, que aquí vamos a tener una desviación de la mirada hacia el lado opuesto de la lesión. Vamos a tener adversivas, que aquí vamos a tener una rotación cefálica hacia el lado contrario de la lesión, más una abducción del brazo y flexión del antebrazo sobre este. Y luego vamos a tener también crisis epilépticas giratorias, que son movimientos giratorios de todo el cuerpo alrededor del eje vertical en sentido opuesto a la lesión. Luego tenemos el síndrome precentral. ¿Qué vamos a encontrar? En nuestro paciente vamos a encontrar monoparesias, monoplejías o hemiplejías contralaterales a la lesión. Recuerden que les mencioné al inicio que de aquí nace la vía piramidal de las células gigantes de Betz y se van a decusar, ¿verdad? Entonces, por eso sería contralateral. En las pirámides se van a decusar. ¿Y qué también podemos encontrar en estos pacientes? Epilepsias parciales focales más una marcha jacksoniana, que va a ser contralateral a la lesión. Y dependiendo de dónde inicia, podemos clasificarlas como faciales, braquiales o crurales. Y es interesante esta marcha jacksoniana, porque estas epilepsias suelen ser de tipo clónicas, eso quiere decir como sacudidas, temblores, ¿verdad? Y comienzan de manera distal, usualmente. Entonces comenzaría en los dedos de las manos si fuese braquial o en los dedos de los pies si fuese crural. Y estos pacientes van a conservar la conciencia al comienzo, pero pueden llegar a extenderse y generalizarse. Y cuando esta epilepsia se generaliza, entonces la conciencia se puede perder. Y entonces, ¿por qué es importante reconocerlo? Por ejemplo, aquí tenemos ejemplificado el homúnculo de Penfield. Entonces, ustedes recuerdan que la epilepsia es una actividad neuronal aumentada, así por decirlo de manera por encima. Entonces, por ejemplo, digamos que la lesión me comienza aquí dorsal, en la corteza precentral, comienza dorsal. Pero esta lesión puede ir avanzando, esta actividad. Entonces va a ir comprometiéndose, porque aquí, como vemos, se puede extender. Entonces va a comenzar a afectar las demás cortezas y se puede ir extendiendo. Entonces puede ir avanzando de los dedos de los pies, ir avanzando a piernas, luego a miembros superiores y luego terminar facial. ¿Ok? Entonces, solo para correlacionar la clínica con el homúnculo de Penfield. Y luego tenemos el síndrome de la región orbitaria. En el síndrome de la región orbitaria vamos a encontrar una anosmia homolateral. Anosmia significa pérdida del olfato. Y tenemos este síndrome de Foster-Kennedy, que a mí me pareció precioso, la verdad, porque la bibliografía que consulté no decía mucho, pero después fui a investigar. Este se va a acompañar de neuritis óptica retrovulvar, que puede estar acompañado de un escotoma central, una atrofia óptica homolateral, pero vamos a encontrar un edema de papila contralateral. Y yo me pregunté, ¿por qué voy a tener atrofia óptica homolateral, pero voy a tener un papiledema contralateral? Entonces fui, investigué un poco más y la etiología de un síndrome de Foster-Kennedy va a ser un tumor, una masa. Entonces yo ahí deduje, ok, entonces una masa, un tumor, a mí me podría provocar sencillamente una hipertensión endocraniana, que se caracteriza por cefaleas, vómitos en proyectil y el papiledema, el edema de papila. Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, ahora sí tiene sentido que sea un papiledema contralateral.
Me gustó bastante este síndrome, la verdad. Este es de un caso de una mujer, paciente femenina de 52 años, que creo que al final la masa resultó ser un meningioma aquí. Se puede observar esta masa. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí le escucho, doctor. Mira, hace 2, 3 semanas yo tuve un paciente con un tumor, precisamente un meningioma del surco, y a mis estudiantes les puse a investigar el síndrome de Foster Kennedy, precisamente porque es interesante y son casos que tú, con muy poca formación, puedes verlos, detectarlos eh, e intuirlos. Y no es solamente el papiledema y la atrofia ipsilateral y el papiledema eh, contralateral. La anosmia también forma parte del síndrome. Es importante que lo tomen en cuenta porque una masa que ocupa espacio no solamente presiona el nervio óptico prequiasmático, sino que también presiona los filetes olfatorios y puede alterar la, el sentido del olfato. Son pacientes que van presentando déficits visuales y ni siquiera se van dando cuenta hasta que pierden la visión completamente. Recuerden que tenemos una masa que presiona los dos nervios ópticos en su porción medial, va a dar entonces un defecto en la campimetría bitemporal, que es otra condición que es importante tomar en cuenta en estos pacientes. Tú dijiste hace un rato que la epilepsia focal, que la epilepsia a grosso modo era una hiperreactividad neuronal, pero te faltó agregarle de forma no sincrónica y autómata, que por eso es que las convulsiones uno no puede predecirlas. Si tienen aura a veces, pero el paciente no puede predecir con exactitud cuándo va a convulsionar en la mayoría de los casos. Continúa, por favor. Ok, muchas gracias, doctor, por su aporte. Ok, entonces, siguiendo con síndrome del lobar del lóbulo frontal, vamos a encontrar otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, la afasia de Broca en el área de la lesión en nuestro hemisferio dominante, en el área de Broca áreas 44 y 45, que esta afasia se va a caracterizar por la dificultad de poder articular palabras. O sea, podemos relacionar Broca con boca, para que no se os olvide. Más adelante hay una imagen comparando dos tipos de afasias, incluyendo la afasia de Broca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este paciente? El paciente me va a lograr entender, va a tener una comprensión intacta, pero a la hora de él querer articular las palabras, el paciente va a tener muchas dificultades para hacerlo. Luego también podemos encontrar una ataxia frontal de Bruns, que esta ataxia se caracteriza por ser una alteración en la postura. El paciente puede estar de pie, pero va a tener tendencias a una retropulsión. Eso quiere decir que va a tener una tendencia de caerse hacia atrás. También podemos encontrar lesiones paracentrales como la apraxia de la marcha, incontinencia urinaria y paraparesia espástica más hiperreflexia y un Babinski bilateral, que es uno de los reflejos primitivos, ¿verdad? Esta apraxia de la marcha, como ven aquí yo tengo que iniciarla, es un paciente que lo vamos a encontrar que le cuesta iniciar su caminar. O sea, ustedes van a ver y como que le pesan los pies, o sea, ustedes lo van a ver como que a él le pesasen los pies y no, o le cuesta mucho o no va a poder eh, a iniciar su marcha. También otras manifestaciones que podemos encontrar son la impersistencia y perseveración motora. La impersistencia es que nosotros le digamos a un paciente que esté de cierta manera o que trate de hacer cierto movimiento, pero no lo va a poder continuar. A diferencia de la perseveración motora, que nosotros le damos una instrucción al paciente y él va a lograr hacer esa instrucción, pero
Al querer cambiar esa instrucción, el paciente hará nuestra primera instrucción. O sea, va a perseverar motoramente. También podemos encontrar paratonías, que esto realmente me pareció interesante. Una paratonía es una hipertonicidad muscular hacia el movimiento pasivo, pero no en el movimiento activo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tratar de moverle un miembro a un paciente para que pueda tener un movimiento pasivo, pero vamos a encontrarlo hipertónico, no vamos a poder moverlo. En cambio, esta hipertonicidad va a desaparecer con el movimiento activo o voluntario del paciente. O sea que ellos sí pueden moverlos, pero nosotros no vamos a lograr moverlos. Luego tenemos la catatonia o catatonía, que es de la imagen que les traigo, que es cuando nosotros movemos miembros o porciones del cuerpo y estas permanecen en un estado antigravitatorio. Nosotros podemos movilizarlo y el paciente se va a quedar en esa postura que nosotros lo dejemos. También podemos encontrar manifestaciones pseudo-parkinsonianas y manifestaciones pseudo-cerebelosas en el hemicuerpo contralateral. Bueno, ya saliendo del lóbulo frontal, vamos a entrar con el lóbulo parietal, que así por encimita. Perdón, antes de que salgas, Sí, a grosso modo, sería bueno que recuerden que un paciente, para pensar en un síndrome lobar, lo primero es que tienen que descartar un trauma o confirmar un trauma, con pensar en algún evento hemorrágico o isquémico o en algún evento neoplásico. Tienen que tomar en consideración el periodo de presentación de las lesiones, si es agudo, si es subagudo, si es crónico, cómo ha sido la presentación de las manifestaciones y el cambio de ese paciente en el tiempo. Tienen que tomar en consideración que si una persona que por normalmente es tímido, de repente salta con grosería o quiere bailar o está eufórico, algo no anda bien y pueden pensar que está haciendo un síndrome lobar. Si una persona que es muy conversadora, de buenas a primeras, está todo tímido, callado, retraído, piensen en eso. Una persona que tenga rigidez, sin ser parkinsoniano, una persona que presente cualquiera de esas sintomatologías y usted lo asocia a una condición, debe de pensarlo. Estudio de inicio, si es algo agudo, les sirve una tomografía. La historia clínica siempre va a ser importante porque es la herramienta que te conduce a decidir qué hacer. En algo que sea su agudo crónico, piensen más bien en una resonancia porque pueden ver ahí cualquier cambio de densidad que le haga pensar en una lesión ocupante de espacio de origen ya neoplásico o vascular. ¿Por qué? Porque van a haber pacientes así. Ustedes estos años ya van a ver personas así y le van a hacer un favor si pueden conducir al diagnóstico de ese paciente. Sí, David. perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces, continuando, vamos a hablar del lóbulo parietal, cuya función así en general es la percepción de impulsos somatosensoriales, somatotópicos, y también la integración de funciones sensitivas. Entonces, así por decirlo, el área más llamativa es la corteza primaria sensitiva, que son las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, pero también vamos a encontrar algunas áreas de asociación sensitivas o multimodales. Y este lóbulo va a estar irrigado más que todo por la rama inferior de la arteria cerebral media. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a poder observar en estos pacientes? Vamos a clasificarlos en alteraciones sensitivas, alteraciones en la apraxia, alteraciones en el esquema corporal y otras manifestaciones. Entonces, primero, hablando de alteraciones sensitivas, vamos a poder encontrar una hemihipoestesia contralateral. Eso quiere decir que un estímulo lo va a poder, lo siente menor en proporción al estímulo. La sensación sería menor en proporción al estímulo. Y luego, si este es más profundo, si la lesión llega a ser más profundo a nivel subcortical,
podríamos encontrarnos con un síndrome hemisensitivo contralateral completo. También vamos a tener una alteración en el sentido de la discriminación táctil. Vamos a ver asterognosia. Recordemos que la esterognosia es nuestra habilidad de reconocer objetos tocándolos. Entonces, por ejemplo, yo puedo cerrar mis ojos, puedo tocar un objeto y podría discriminar qué tipo de objeto estoy tocando, pero estos pacientes perderían esa habilidad. También podemos encontrar parestesias, podríamos encontrar agrafognosias. Eso quiere decir que ellos no podrían entender lo escrito, símbolos, letras, palabras, no podrían entenderlos. También podríamos encontrar el fenómeno de extinción sensitiva. Este me pareció también muy interesante, la verdad. Este fenómeno se evalúa de manera que yo voy a estimular bilateralmente y simultáneamente cierta región del cuerpo. Y mi paciente va a poder discriminar solo uno de los estímulos que estamos haciendo, que es su lado sano. El lado que no siente sería su lado afectado. Pero al yo estimular la misma región topográfica, pero ya no de manera simultánea, sino alternada, entonces podría el paciente discriminar ambos. Eso quiere decir que si yo quiero discriminar de los brazos y le hago así y después así, él podría discriminar esa sensación. Pero si lo hago de manera simultánea en ambos brazos, probablemente en su lado de la lesión no podría discriminarlo, pero sí del otro lado. Y no sé si la doctora quisiera hablar, la doctora Andreina Acevedo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora. No, había pedido la palabra cuando el doctor intervino. Simplemente quería acotarles que en la semiología, especialmente la neurológica, como hay tantos síndromes y hay como signos clínicos que cabalgan entre un síndrome y otro, es muy bueno que hagan como un trabajo de esquematizar los síndromes. Está muy bien esquematizarlos como los síndromes lobares, pero bueno, ya ir como más sintético, por ejemplo, en el síndrome de Foster-Kennedy, saber que es una tríada dada por anosmia, atrofia óptica ipsilateral y edema de papila contralateral, y la patología casi que gold estándar que lo genera son los tumores del surco olfatorio. Generalmente son meningiomas, pero pueden haber, la base del cráneo a nivel frontal es asiento de otras patologías. Y así con todos los síndromes lobares, ponte, el síndrome de Gertzmann es una tétrada, el síndrome de Foster-Kennedy es una tríada, y dada por dependiendo de dónde se encuentra, ¿no? Y la patología mayormente asociada a esos síndromes. Como para que lo tengan en cuenta cuando llegue el paciente, o sea, tengan ya el esquema mental. Es importante eso. Pero era solo eso. Está excelente el seminario. Gracias, doctora. Igual gracias por su aporte. Y Ya. sí, más adelante vamos a hablar del síndrome de Gertzmann y de otros síndromes. Ujú. Ay, que me incluí. Sí, este tema es muy Perfecto. bonito, la verdad. Aquí estamos. Bueno, entonces continuando, también vamos a presentar, bueno, el paciente va a presentar aloquiria, que este también me resultó muy interesante. ¿Qué quiere decir la aloquiria? Que nosotros vamos a estimular una porción del cuerpo y el paciente lo va a interpretar como que sucedió en el otro lado. Entonces yo lo pensé más o menos así como una persona que está viendo hacia enfrente, luego viene una persona por atrás y como que lo toca por el lado derecho y ve hacia el lado izquierdo. Pero en la evaluación solamente se evalúa en brazos o piernas, ¿verdad? Que el paciente interpreta o reacciona como que se hubiesen estimulado el lado contralateral al que realmente fue estimulado. Y luego también podemos presentar crisis de parestesias o una epilepsia somatosensitiva.
Luego tenemos las alteraciones en las praxias. Alteraciones en la praxia, vamos a tener apraxias ideatorias, idiomotoras, constructivas y de vestir. La ideatoria, la praxis ideatoria, es la incapacidad para llevar a cabo en el orden adecuado tareas complejas, como por ejemplo ponerse calcetines antes de ponerse los zapatos, aunque este ya va más orientado a la praxis de vestir. También tenemos la apraxia idiomotora, que es la incapacidad de llevar a cabo una tarea aprendida de manera voluntaria cuando se le dan los objetos necesarios. Por ejemplo, que se le dé un destornillador, pero el paciente intente escribir con el destornillador. También tenemos la apraxia constructiva, que es la pérdida de la capacidad para llevar a cabo tareas de ensamblajes bidimensionales o tridimensionales, o la copia de dibujos, que este ya vamos a discutirlo un poco más adelante. Y también la apraxia de vestir, que es la dificultad o incapacidad para manipular y orientar la ropa en el espacio y respecto al cuerpo. Eso quiere decir que el paciente va a costar vestirse o se viste de manera incorrecta. Por ejemplo, que se pongan los calzoncillos en la cabeza como que fuera un gorro, o que se pongan los calcetines como que fueran guantes. Eso podría orientarnos a una apraxia de vestir. Y si se fijan, tengo entre paréntesis el lado donde ocurre la lesión. Por ejemplo, en las apraxias ideatorias, en las idiomotoras, podemos encontrar la lesión en el lóbulo parietal izquierdo. En la apraxia de vestir, usualmente la lesión vamos a encontrar en el lóbulo parietal derecho. En cambio, la constructiva puede ser tanto izquierdo como derecho, ¿verdad? Entonces, aquí yo encontré este esquema, me pareció muy interesante, que diferencia la apraxia constructiva, ya sea en la lesión en el hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Entonces, si se fijan en el hemisferio izquierdo, vamos a encontrar macrografías, tendencia a macrografía, eso quiere decir escribir más grande del usual, pero en el hemisferio derecho vamos a encontrar lo contrario, micrografías. Entonces, así vamos a ir viendo las diferencias. Por ejemplo, aquí, cuando queremos copiar un dibujo, puede mejorar a la copia, o el dibujo es más preciso en su hemispacio izquierdo. Sus dibujos menos detallados. Se simplifica el trazado y los ángulos, o hay déficits vinculados a la programación ejecutiva, a diferencia del derecho, ¿verdad? Que no hay una mejora, por decirlo así, de la copia del dibujo, o el dibujo en este caso es más preciso del lado derecho, sus dibujos son más detallados, pero aquí vamos a encontrar alteraciones perspectivas y orientación de líneas y ángulos, o déficits vinculados a organización e integración visuoperceptiva. Luego tenemos las alteraciones en el esquema corporal. Entonces, aquí vamos a encontrar la hemiasomatognosia. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no va a reconocer una mitad de su cuerpo. Entonces, él siente que solo es la mitad de una persona, pero no reconoce la otra mitad. También tenemos el síndrome de negligencia, que es cuando el paciente tiene buena higiene de solo la mitad de su cuerpo, de un hemicuerpo. Y el otro hemicuerpo, como el nombre de negligencia lo dice, es descuidado higiénicamente. También podemos tener una anosognosia, que su lesión usualmente va a ser en el lóbulo parietal derecho, que la anosognosia indica que el paciente no reconoce que padece de alguna enfermedad neurológica. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de síndrome de Anton. Luego tenemos la autotopoagnosia. Esto quiere decir que nosotros al realizar examen físico le decimos al paciente si puede reconocer dónde nosotros lo estamos tocando, y el paciente puede sentir la estimulación, pero no va a poder nombrar su cuerpo, no va a poder nombrar. Y luego tenemos el síndrome de Valint y el síndrome de Gerstmann, que estos son dos síndromes que voy a tratar ahorita en la siguiente. El síndrome de Valint son lesiones parieto-occipitales bilaterales que van a estar asociados a un trastorno frontal. ¿Qué vamos a tener con estos pacientes? Okay. Bueno, gracias por estar con nosotros, doctor Valera.
Igual fue un gusto, así que espero que le vaya bien, doctor. Muchas gracias por su participación, doctor. Hace buenas. Buenas noches, doctor. Bueno, entonces, continuando, vamos a hablar del síndrome de Valiant. Vamos a encontrar una ataxia óptica. ¿Y esto qué me va a provocar? Que el paciente no pueda medir distancias, profundidades. O se queda muy corto o se pasa mucho del estímulo. Entonces va a tener este comportamiento de que va a tener un fallo en el cálculo de distancias. La parálisis psíquica de la mirada, también llamada ataxia ocular o apraxia de la mirada o apraxia oculomotora, que fue esta imagen que les puse anterior. ¿Dónde está? Que el paciente le va a costar fijarla, o sea, que tiene fijada la mirada, pero le va a costar como desfijarla. Y también un trastorno general de la atención visual. Mientras que en el síndrome de Gerstmann tenemos una disfunción del pliegue curvo del hemisferio dominante. Entonces vamos a tener una desorientación derecha-izquierda. El paciente no va a poder en su cuerpo decir qué es la derecha, qué es la izquierda, no lo va a poder reconocer como tal. Vamos a tener la agnosia digital, no va a reconocer sus propios dedos, no los reconoce. También podemos encontrar agrafia, acalculia, anomia. Anomia quiere decir que el paciente no puede reconocer los objetos que anteriormente ya conocía. Por ejemplo, yo puedo decir a mi paciente como, ¿qué objeto es este? Y no va a poder decirme que es un lápiz, que es un bolígrafo. Obviamente el paciente tuvo que haber ya visto ese objeto para nosotros decir que en realidad tiene anomia. No le vamos a presentar algo que él no conoce. Y alexia, ¿verdad? Que es la dificultad en su lectura. Luego, otras manifestaciones, podemos encontrar la afasia de conducción, que este es un trastorno que el lenguaje va a estar fluido, pero va a tener una afectación a repetición y va a tener parafasias fonémicas. O sea, cuando hablamos de fonemas, son las sílabas, ¿verdad? Como sonidos que emitimos cuando hablamos por sílabas. Y las parafasias significa que vamos a cambiar sílabas. Entonces, por ejemplo, estos pacientes van a tender a cambiar sonidos en palabras, o sea, sílabas dentro de las palabras. Pero la comprensión va a estar relativamente conservada. ¿Y por qué sucede esta fase de conducción? Bueno, porque la lesión ocurre en este fascículo, el fascículo arcuato, que es el fascículo que conecta el área de Broca con el área de Wernicke, que vamos a hablar más adelante cuando hablemos del lóbulo temporal, ¿verdad? También podemos encontrar alexia con agrafia, atrofia parietal, desorientación espacial, movimientos pseudoatetóxicos, en especial en los dedos de las manos, hemianopsias y cuadrantopsias contralaterales, ya que la lesión puede ocurrir en la porción dorsal de las radiaciones ópticas. Y también podemos encontrar monoparesias, hemiparesias o crisis jacksonianas motoras. Ok. Ahora vamos a hablar del lóbulo temporal. Así, de manera rápida, las funciones del lóbulo temporal incluyen lenguaje, memoria, aprendizaje, funciones y conducta, y también tiene una función integradora, sensorial. ¿Qué vamos a encontrar en el lóbulo temporal? Nuestra corteza auditiva primaria, las cortezas auditivas secundarias, que yo leí por ahí, no sé, que la circunvolución de Heschel también se le considera como la corteza auditiva primaria. Y también vamos a encontrar el área de Wernicke, que es un área muy importante que vimos la semana pasada, ¿verdad? Área 22, 39, 40. El uncus, lo incluyo aquí porque el uncus tiene que ver bastante con olfato. Y la irrigación del lóbulo temporal va a estar dada en su parte medial, o sea, adentro, por la arteria cerebral posterior y su parte superior y lateral por ramas temporales de la arteria cerebral media. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las manifestaciones clínicas? Lo vamos a hacer a través de trastornos visuales, trastornos auditivos, crisis epilépticas de origen temporal y otras manifestaciones. Entonces, dentro de las alteraciones visuales, vamos a tener una hemianopsia homónima o cuadrantopsia superior homónima
por lesión de la porción ventral de las radiaciones ópticas. ¿Ok? Yo sé que no me tengo que meter mucho en la vía visual porque es un tema que vamos a ver más adelante, así que no lo voy a profundizar, pero la lesión puede ocurrir, por ejemplo, aquí en esta F, que vamos a tener una hemianopsia homónima, ¿verdad? En este caso. Solo para orientarnos un poco. Luego, en las alteraciones auditivas, podemos tener ilusiones auditivas y alucinaciones auditivas, ya sean simples o complejas. Hay que recordar que existe una diferencia entre ilusiones y alucinaciones. Ilusiones es que nosotros distorsionamos una sensación, una percepción, ¿verdad? Nosotros vamos a distorsionar algo que ya existe. En este caso, escuchamos un sonido, pero nosotros lo vamos a distorsionar. Mientras que las alucinaciones no están presentes. Son producto de nuestra actividad cerebral. En este caso pueden ser simples o complejas. Simples siendo como sonidos, vagos, zumbidos, etc. Complejas ya serían como melodías, personas que te hablan en frases. Eso serían alucinaciones auditivas complejas. También algo muy importante de resaltar es la sordera cortical. La sordera cortical ocurre cuando hay una lesión en la corteza auditiva primaria en forma bilateral. Usualmente, estas lesiones son isquémicas. Usualmente, no siempre, pero usualmente, para que ya vayamos como analizando las etiologías. Y existirá una falta de reconocimiento auditiva, tanto verbal como no verbal, pero la audiometría sería normal. Y tenemos otro tipo de agnosias auditivas que podemos encontrar en el paciente. Por ejemplo, la sordera verbal pura, la agnosia auditiva para los sonidos y la amusia. La sordera verbal pura es que nosotros no podemos escuchar las palabras así. Nosotros no vamos a poder reconocer esas palabras, nada. Mientras que la agnosia auditiva para los sonidos, creo que también se le conoce como agnosia psíquica, es que nosotros no podríamos interpretar los sonidos. Por ejemplo, no sabríamos una sirena, por ejemplo, una sirena de ambulancia o de bomberos, de policía. Nosotros no podríamos interpretar realmente ese sonido. Y la amusia tiene que ver con la música, ¿verdad? Con las melodías. Luego, dentro de las crisis epilépticas de origen temporal, podemos encontrar parciales o simples y las complejas. Dentro de las parciales o simples, aquí vamos a tener una conservación de la conciencia. Y aquí las podemos dividir en autonómicas, psíquicas y somatosensitivas. Las autonómicas, si se fijan, son alteraciones que van muy ligadas a nuestro sistema nervioso autónomo. Rubor, palidez, piloerección, transpiración, midriasis, taquicardia y trastornos de la tensión arterial. Pero también puede acompañarse de síntomas gastrointestinales como epigastralgia, náuseas, vómitos y cólicos abdominales. Dentro de las psíquicas vamos a tener una alteración del lenguaje, vamos a tener alteraciones disnésicas como déjà vu o jamais vu, que déjà vu es una sensación como que algo ya pasó, como que esto lo estoy viviendo otra vez. Mientras que el jamais vu es al revés, el paciente piensa que estuvo en ese lugar, piensa que ya sucedió, pero en realidad no ha pasado. También puede tener irrealidad e incoherencia o una visión panorámica. Esta visión panorámica es interesante porque no es como que la vista se le agranda, no, sino que recuerda en demasiado lujo de detalle los eventos. Como que tiene una visión increíble en sus memorias, como que fuese una memoria fotográfica. Por eso me resultó a mí interesante leer acerca de esta visión panorámica. También tenemos alteraciones cognitivas como despersonalización, sentimientos de irrealidad o alteración de la percepción del tiempo. Dentro de las alteraciones afectivas podemos tener sensaciones súbitas tanto de miedo, placer, vergüenza, angustia o extrañeza. Y adentro de las somatosensitivas podemos tener alteraciones auditivas, gustativas o olfatorias, como la cacosia, ¿verdad?
Que la cacosmia es que nosotros percibimos un estímulo como un olor desagradable, putrefacto. Que si se acuerdan, yo les había mencionado el uncus, que tenía que ver bastante con el olfato, les dije. Y es por eso, porque las crisis uncinadas son las crisis epilépticas somatosensitivas. Aquí, en esta localización, vamos a tener esta epilepsia parcial. Y luego, dentro de las complejas, aquí sí, vamos a tener de un lóbulo temporal, cruza al otro hemisferio, entonces ya se va generalizando, se va haciendo compleja. Entonces, al haber compromiso del otro hemisferio, podemos tener ya alteraciones de la conciencia. Y aquí vamos a tener automatismos con una amnesia posterior. Eso quiere decir que el paciente no va a recordar el evento epiléptico. Como dentro de estos automatismos podemos encontrar masticaciones, bueno, masticación, chupeteo, deglución, abrocharse o desabrocharse un botón, una risa inmotivada o fugas, una deambulación sin rumbo, así como ustedes están caminando en su casa y de la nada están caminando y se pierden. ¿Y yo qué hago aquí? Más o menos así. Y dentro de otras manifestaciones importantes sería la afasia de Wernicke, que siempre vamos a tener una lesión del hemisferio dominante en el área Wernicke, 22, 39, 40, que hay que ponerle importancia a este qué, porque ¿qué es lo que caracteriza una afasia de Wernicke o una afasia sensitiva? Que me faltó decir eso, que la afasia de Broca también se llama afasia motora. La afasia sensitiva o de Wernicke se caracteriza por una falta en la comprensión. El paciente va a hablar, nos va a hablar, pero va a tener verborrea o logorrea y va a hablar cosas que nosotros tal vez no hayamos preguntado o cosas que no tienen sentido, pero él no nos va a comprender. Nosotros le podemos hacer una pregunta y él no nos va a entender, pero va a poder hablar, a diferencia del de Broca. El de Broca me entiende lo que yo le digo, pero no va a poder articular, porque es motor, mientras que este es sensitivo, no me va a entender. Tenemos también temblor o coreoatetosis, trastornos de la conducta como agresividad, impulsividad, irritación, euforia o depresión, trastornos de la memoria como amnesia verbal y visoespacial, trastornos en el aprendizaje y trastornos vestibulares como crisis vertiginosas, nistagmo, desviación del índice o alteraciones del equilibrio. Y aquí les traigo esta tablita que a mí me gusta por esta mnemotecnia o esta asociación de Broca, que lo asocian con boca, y el Wernicke, como que lo asocian con el que no entiendo, ¿qué me quisiste decir? ¿Verdad? Entonces, a mí se me quedó de esta manera. Entonces, si a ustedes les sirve, también se los comparto. Y aquí nada más para que relacionen la anatomía, ¿verdad? Cómo el área motora está comunicada con el área de Broca. Recordemos que esto está en el lóbulo frontal, tiene que ver bastante con la actividad motora. Y el área de Wernicke tiene que ver bastante con nuestra área auditiva primaria, ¿verdad? Y recordar que estas están intercomunicadas con el fascículo arcuato, ¿verdad? Y luego tenemos lesiones temporales bilaterales, cuyo ejemplo está el síndrome de Cleaver-Bussy, que como el título de la diapositiva dice, una lesión temporal bilateral cuyas causas pueden incluir una encefalitis, por ejemplo, por herpes simple, traumas, eventos cerebrovasculares o demencias tipo Alzheimer. ¿Y qué vamos a encontrar en estos pacientes? Pues vamos a encontrar una apatía, una hipoemocionalidad o un estado de placidez, como que estén serenos, como que estuviesen en la playa disfrutando de tomar de la arena, de la playa, así plácidos, plácidos, plácidos. Pero es un estado hipoemocional, no significa que sea bueno. También pueden tener tendencias de hipersexualidad o tendencias bucales compulsivas. Eso quiere decir que tienden a ponerse objetos en la boca y es porque tienen cambios en la conducta alimentaria. Algo bien característico de este síndrome, estuve leyendo, se le llaman pacientes que no pueden dejar de comer porque están con
esa impulsividad de querer comer y comer y comer y comer. Es un comportamiento muy característico. Yo diría que estos cambios de la conducta alimentaria más la hipersexualidad serían como sus síntomas más cardinales. Entonces, por si les interesa, podrían buscar el síndrome también ustedes. Luego, pasamos al último lóbulo, el lóbulo occipital, que así, en simple manera, tiene función visual. ¿Qué vamos a encontrar en el lóbulo occipital? Áreas 17, 18 y 19. 17 siendo nuestra corteza visual primaria y áreas 18 y 19 que son las cortezas visuales de asociación o secundarias. Estas van a estar irrigadas por la arteria cerebral posterior. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar tanto defectos campimétricos, alucinaciones visuales, ilusiones visuales, haciendo referencia a las diferencias entre ambas, trastornos de la percepción de colores, agnosia visual y alexia sin agrafia. Dentro de los defectos campimétricos, vamos a encontrar, por ejemplo, cuadrantopsias, hemianopsias homónimas, y se va a respetar la visión central o macular. Entonces, por ejemplo, aquí este es un caso de un infarto hemorrágico a este nivel. Entonces, este paciente, al nivel occipital izquierdo, encontramos nuestra lesión. Entonces, este paciente presentó una hemianopsia homónima derecha, contralateral. Luego, dentro de las alucinaciones visuales, pueden ser tanto simples como complejas. Dentro de las simples pueden ser fotopsias o como destellos de luz, fosfenos, que son como luces azules o manchas azules, círculos, puntos, líneas, estrellas, cuadrados, manchas, cualquier tipo de morfología, que pueden ser a horas de una epilepsia focal occipital. Dentro de las complejas ya pueden ser animales, objetos, personas. Y luego hay un síndrome interesante también que se llama síndrome de Bonnet, que es donde las alucinaciones visuales aparecen sobre campos ciegos. Imagino que si hay una hemianopsia homónima derecha, la alucinación visual aparece en esa hemianopsia, en ese punto ciego, no punto ciego, pero en esa región donde se ha perdido la visión. Luego, dentro de las ilusiones visuales, tenemos la palinopsia, que es la persistencia de una imagen visual. Eso quiere decir que yo agarro un objeto, lo muevo y va a haber una persistencia de la imagen, como esta que yo les puse aquí. Esto sería una palinopsia. Micropsia o macropsia, esto quiere decir que veo objetos más pequeños de lo que realmente son o más grandes de lo que realmente son. Teleopsia, recuerden, tele significa distal, entonces el objeto se ve más alejado de lo que realmente está. Dismorfopsias, que son percepciones distorsionadas del objeto, y poliopsias, poli muchas, entonces se va a percibir una serie de imágenes cuando se presenta nada más un único objeto. Luego, dentro de los trastornos de percepción de colores, tenemos la cromatopsia, que es la pérdida de percepción de colores por lesión occipital, metacromatopsia, que es una alteración que nosotros vamos a ver colores de otro color. O sea, estos colores van a cambiar. Y la monocromatopsia, mono 1, todo va a adquirir una misma coloración o tonalidad. Luego, dentro de la agnosia visual, vamos a definir una agnosia visual como la inhabilidad de reconocer estímulos visualmente por lesiones en áreas de asociación de corteza visual. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder ver, pero no vamos a poder interpretarlo, no vamos a poder darle un significado como tal. Entonces, podemos tener agnosias visuales para los objetos, para los colores, que si se fijan, las lesiones son en el lóbulo occipital izquierdo. Vamos a tener bueno, en realidad sería prosopagnosia, que prosopagnosia es la habilidad de poder reconocer rostros. Entonces estas personas tendrían en realidad aprosopagnosia, que no podrían reconocer rostros de personas que ya conocían.
También podríamos encontrar asimultagnosia, que es la inhabilidad de interpretar visualmente y al mismo tiempo darle un significado completo a lo que nosotros estamos viendo. Estas lesiones van a ser temporo-occipitales bilaterales para ambos. Y luego vamos a tener agnosias topográficas, que es donde el paciente va a perder el sentido de la orientación. Estas lesiones van a ocurrir en el lóbulo occipital derecho. La alexia sin agrafia son pacientes que son capaces de escribir un párrafo, pero ustedes le piden al paciente que lean el mismo párrafo que ellos escribieron y no van a poder leerlo. Y esta lesión va a ser en el hemisferio dominante. En mi caso, por ejemplo, que yo soy derecho, probablemente mi hemisferio dominante es el izquierdo, ¿verdad? Y también la lesión puede ocurrir en el esplenio, tercera porción del cuerpo calloso. Podemos encontrar también una hemianopsia homónima derecha y material escrito en la mitad derecha del campo visual no es procesado. El paciente no va a poder procesar lo que está escrito. Recordemos que nosotros dividimos nuestra visión en cuadrantes. Entonces todo lo que está del lado derecho probablemente no lo vaya a poder interpretar. Y ya hablando de lesiones occipitales bilaterales, ya habíamos visto esta imagen, vamos a encontrar el síndrome de Valent, ya que mencioné la imagen, que ya lo había mencionado anteriormente en el lóbulo parietal, que no va a poder dirigir la mirada hacia un punto, la ataxia óptica, que va a costarle medir profundidades, distancias y trastornos de atención. Y también vamos a tener la ceguera cortical, que la ceguera cortical se va a dar por destrucción bilateral del área 17, nuestra área visual primaria. Vamos a tener una pérdida de la visión total, completa. Vamos a obtener una conservación de reflejos pupilares, ya que recordemos que los reflejos pupilares están dados por los nervios craneales. Y no se obtiene el nistagmo optocinético. Y hay un síndrome, el síndrome de Anton, que se acompaña, o bueno, algo característico de él es que los pacientes sufren de anosognosia. El paciente está ciego por una lesión bilateral del lóbulo occipital, ¿verdad? Pero el paciente nos va a referir que sí puede ver. Y recuerden, yo les dije que anosognosia significa que el paciente no reconoce que tiene una enfermedad neurológica. Entonces, en el síndrome de Anton son pacientes que están ciegos, o sea, nosotros podemos sacar una tomografía, podemos ver la lesión, un tumor, una isquemia, hemorragias, y el paciente va a decir que sí puede ver, pero nosotros vemos y realmente no podría ver por una lesión bilateral del área 17 que terminaría en ceguera cortical, ¿verdad? Ya terminamos con los lobos. Hola, disculpa, quisiera hacer una intervención aquí, Sí, claro, doctor. antes de que pases al siguiente. Con respecto a eso último que acabas de decir del síndrome de Anton, lo que dices que pasa con el paciente que inventa las cosas, recibe el nombre de fabulación, el paciente fabula que ve. Con respecto a la diapositiva, creo que hace 5 diapositivas que hablaste de las micropsias y macropsias. Hay un epónimo bien interesante para este, que raro que no lo revisaste porque veo que eres acucioso con eso, pero se los digo, es llamado síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, porque fue descrito, bueno, de hecho el autor inglés de este cuento, Alicia en el País de las Maravillas, sufría de migrañas y cuando escribió este cuento, resulta que estaba pasando crisis migrañosas en donde veía o dibujaba las personas muy pequeñas o las personas muy grandes, macropsias y micropsias, y posteriormente se determinó que él sufría de este síndrome, entonces se le acuñó el término síndrome de Alicia en el País de las Maravillas por esta razón. Lewis Carroll era su
epónimo, pero bueno, ese no es su nombre, ¿no? Charles, no sé qué cosa se llamaba. Pero para que sepan por qué se llama síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Interesante. Sí, sí, sí lo había escuchado, doctora. Se me olvidó ponerlo. Sí, lo vi. Pero sí, porque en la historia representa mucho la micropsia y macropsia. Cuando come o toma, se hacen las cosas más grandes. Bueno, Alicia se hace más pequeña o más grande. Sí, se me olvidó. Ahí le fallé, doctora. Correcto, bueno, no, no te preocupes. Yo estoy pendiente. Eh, bueno, entonces ya para terminar, vamos a hablar del síndrome de desconexión hemisférica. Recordemos que eh, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, pero trabajan en conjunto y hay conexiones entre cada hemisferio. Por ejemplo, tenemos el cuerpo calloso, el fornix, la comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, ¿verdad? Pero a veces puede haber un fallo, un infarto o un tumor que afecte, por ejemplo, el cuerpo calloso. Entonces puede provocarnos este síndrome, que va a resultar en una ignorancia de un hemisferio con respecto a la función del otro. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en pacientes diestros, o sea, en mi caso. No encontré algo específico de pacientes izquierdos, pero podemos tener pacientes con conflicto intermanual. Por ejemplo, yo quiero realizar algún trabajo con mi mano derecha, pero mi mano izquierda realiza la acción opuesta. Por ejemplo, yo quiero abrir una botella, mi mano derecha va a tratar de abrirla, pero mi mano izquierda va a tratar de cerrar la botella. Ese es un conflicto intermanual. Lo vamos bueno, el paciente puede presentar una mano ajena, o sea, va a sentir que su mano izquierda, en este caso, como son diestros, como que se extraña, que no es propio de él. No existiría una autocrítica interhemisférica. Tendríamos tanto apraxias idiomotoras del lado izquierdo como una apraxia constructiva del lado derecho. Podría presentar hemianopsias dobles o hemialexias izquierdas o incluso agrafias unilaterales izquierdas. También podríamos tener anomias táctiles izquierdas, una imitación cruzada de la postura de la mano, localización cruzada de la punta de los dedos, acalculia espacial, que yo cuando leí este nombre y leí qué significaba, yo dije que este nombre no debería ser así, pero bueno, porque la calcula espacial significa que una persona no es capaz de realizar cálculos escritos. O sea, ustedes le dicen a un paciente que haga una sumatoria, una multiplicación con lápiz y papel, no va a poder. Pero si ustedes se los preguntan, que hagan el cálculo mentalmente, en el aire, como nosotros decimos, entonces el paciente puede realizar esos cálculos. Entonces, por eso yo encontré así como, ¿por qué se llama cálculo espacial si en realidad sí puede hacerlo de manera espacial? Pero bueno. Extinción auditiva dicótica paradójica, que solamente se va a encontrar del lado derecho, que no va a poder interpretar el sonido. Y una anosmia verbal unilateral, aquí en el lado derecho. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen preguntas o alguna aportación que quieran hacer. Excelente, Ordóñez, excelente presentación, muy bien hecho. Excelente. Sí, me encantó de verdad tu presentación, muy acuciosa. Sin embargo, bueno, para ti y para todos, les recomiendo definitivamente esquematizar, porque la semiología es muy amplia y muchos de los síndromes cabalgan unos síntomas con otros. Y tenerlo claro es lo que va a hacer que llegues al diagnóstico. Eh, con respecto a los, o sea, determinar lo más importante a nivel semiológico es la dominancia del paciente. Siempre casi que es la primera pregunta que le haces después de la edad y el nombre, o sea, con qué mano escribe, porque eso te va a dar cuenta de muchas cosas a nivel neurológico, ¿no? Eh,
saber que la semiología del examen mental, como les dije la vez anterior, inicia cuando el paciente entra al consultorio, ver la marcha, el aspecto, como hablabas de la heminegligencia, saber que toda la observación de la entrada del paciente a la consulta va a ser determinante para llevar a cabo un buen examen físico, un buen interrogatorio, porque a veces muchas cosas salen es por el interrogatorio que le haces al paciente dirigido, o sea, no es preguntarle ampliamente a todos lo mismo, sino dirigir el examen físico y las preguntas que vas a hacer a lo que crees que tiene el paciente. Por esto es importante, bueno, la observación, ser muy, muy observadores. Te felicito. Gracias, doctora. Igual gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Excelente. Ordóñez, ¿tienes algún inconveniente con tratar síndromes lobares de cerebelo para la próxima clase? O sea, pero en cerebelo. Voy a tratar de hacerlo. Perfecto. Y también trataríamos circulación posterior. En este caso sería con Barrientos. Barrientos, ¿estás de acuerdo? Sí, doctora, aunque ese tema la doctora Vargas se lo había asignado a mi compañero Ronnie. Entonces, si a usted le parece, más bien yo podría dar cerebeloso y Ronnie Ponce podría dar circulación posterior. Perfecto. Ronnie se encuentra presente. Ahorita no está. Me dijo de hecho Ok. que no podía hoy por eso, porque él pensaba que el tema era hoy también de circulación posterior, entonces. Ah, por entiendo, eso. no hay ningún inconveniente. Pero entonces Ujú, sería así, te tocaría cerebeloso y a él circulación posterior. ujú. Perfecto. Excelente, pues perfecto, chicos. Chicos, les voy a entregar la nota tanto del quiz previo como el de esta semana, la próxima clase. ¿Está bien? Sí, está bien, doctora. Entonces, estudien para el próximo quiz, justamente de la presentación de su compañero, que lo hizo más que excelente, de verdad, Ordóñez. Felicidades. Gracias, doctora. Muy bien, chicos, sin más que agregar, pasen buenas noches y para la próxima, traten de decirle a sus compañeros que se agreguen más temprano y que puedan llenar el quiz. Barrientos, ¿tú les puedes pasar el quiz? Sí, se lo voy a pasar ahí, O doctora. nos El, podemos retirar ahora y yo le voy a dar hasta la y 15. ¿Está bien? ujú, ok. Perfecto, ahí cierro el quiz. Es el mismo link, ¿verdad? Sí. Ok, está bien. Me dejan saber cualquier cosa, chicos. Éxitos. Nos vemos el próximo jueves. Ok, muchas gracias. Gracias, David, por la exponencia. Bye bye. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos, cuídense.